Mi nombre es Alberto Curamil, lonco de los Radalco. Hoy nos encontramos acá en el Paligüe del Pelontúe, en el cual lo pudimos hacer a través de los estudiantes, ¿cierto? Para poder llevar a cabo este Trabún Palín, que en el cual lo hacemos con el único objetivo de poder visibilizar toda la injusticia, por decirlo así, la vulneración de derechos con respecto, digamos, de los prisioneros políticos mapuche, la persecución que existe, digamos, contra nuestros hermanos hoy día movilizados en diversos territorios. En este caso, acá hoy estamos por la causa del huerquén Mijael Carbone Queispul. Él se encuentra privado de libertad por una acusación, ¿cierto?, montado, digamos, desde el gobierno y el empresariado, en el cual están haciendo hoy día este proceso, qué sé yo, de acusación contra el huerquén Mijael. Y actualmente Mijael ha iniciado una huelga de hambre desde el día martes 14 de noviembre para poder denunciar y poder visibilizar de alguna manera este tipo de vulneración que se está llevando en contra los comuneros mapuche o en contra de las autoridades mapuche o en contra de un mapuche que decide reivindicar su derecho, que decide exigir su derecho como tal. En ese sentido también denunciar, digamos, el exceso de condena, los años de condena que están recibiendo nuestros hermanos mapuche. Creo que podemos decir, hay una condena de 42 años para un joven, ¿no? Y es una condena excesiva. Sin embargo, hay otro hermano también de 40 años en la zona costa, ¿no? Lafquenche, precisamente de Cañete. Pero ahora recientemente fueron condenados otros hermanos mapuche que son parte de la CAM a casi 15 años y sin tener pruebas. Y eso es lo que a nosotros nos parece algo muy injusto, de que se vulnere los derechos, digamos, como pueblo mapuche, bajo esta condena excesiva y sin prueba. Por lo tanto, en este caso, con respecto de Mijael, nosotros lo vamos a movilizar para que el pueblo, la nación mapuche, puedan ser testigos, digamos, de la vulneración que estamos sufriendo nosotros como nación mapuche. El pueblo nación mapuche tiene una historia bastante larga, ¿no? En donde ha sido invadido, digamos, por empresa forestal, por el Estado, por el ejército. Hoy estamos con bases militares en la zona, precisamente en Curacautín, pero también se quiere llevar a esa base militar en otros sectores del Guaymapo. Mantenemos aún el estado de excepción acá en la región. Y eso obviamente obedece, digamos, al sistema económico, al modelo económico que hoy día afecta en gran parte, digamos, del Guaymapo, como también así a los chilenos que hoy día son pobres y empobrecidos, digamos, por estos mismos empresarios en la zona norte, digamos, del país. Así que eso es lo que nosotros hoy día nos convoca acá para poder tener una conversación con otras comunidades y poder de alguna manera llevar esta lucha en conjunto. Esperamos que el día de mañana nos podamos autoconvocar y ante un llamado también nuestra gente puedan acercarse para poder visibilizar y denunciar este tipo de hecho que estamos sufriendo, digamos, por parte del Estado de Chile, por parte del empresariado, por parte del modelo económico, ¿cierto? Y por parte del Poder Ejecutivo, en el cual hoy día asumen como gobierno, criminalizando, digamos, nuestra lucha.